Bueno, ahora vamos a reforzar con los primeros casos de factorización que ya hemos avanzado. Y bueno, ahora estamos con los ejercicios que ustedes ya tenían en una práctica. Y específicamente en esta primera oportunidad es para trabajar el factor común. Puede ser factor común monomio o puede ser factor común polinomio, ¿no? Veamos algunos ejemplos y luego vamos a tener los resultados y algunos procesos para ciertos ejercicios. En todo caso, estos ya habíamos trabajado en la clase de Zoom. Pero para reforzar, el común denominador es la parte en común que tiene cierta cantidad o cierta expresión, cierto polinomio, y lo expresamos como multiplicación, ¿no es cierto? Entonces veamos, aquí hay dos términos, 6x y negativo 12. Entonces, lo primero que tomamos en cuenta es si tienen algo en común, gracias al mínimo común múltiplo de los coeficientes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hallaríamos, en este caso es muy sencillo, muy facilito. Ambos son divisibles entre 6, entonces colocamos 6 y luego inmediatamente también analizamos si es posible el factor común de la parte literal. En este caso, solamente tiene X el primer término, el segundo término no tiene. Entonces, la primera parte va adelante, lo que es común, y lo que no es común va a ingresar a un paréntesis, decíamos, o a un signo de agrupación. Bien, el primer término, 6x, 6 entre 6, a 1, perdón, por x, x, ¿no? ¿O qué decimos en otras palabras? Más sencillo, 6x dividido entre x es como si tuviéramos aquí 6x entre 6. Entonces, es una fracción, ¿no es cierto? El numerador al denominador, simplificamos antes de multiplicar y tenemos x sobre 1 y x sobre 1 es igual a x para reforzar un poquito, ¿verdad? Entonces, a ver, perdón. Ahora sí, continuamos. Entonces, 6x entre 6 a x menos 12 o negativo, si es que factorizáramos el signo, el negativo estaría delante y todos los que entran al signo de agrupación cambian a sus opuestos. 12 dividido entre 6 a 2. Y esta sería la respuesta. Vamos al siguiente ejercicio, vamos a trabajar uno más. En este caso tenemos 24a y negativo 12ab. Fácilmente podemos identificar que ambos tienen en común la letra A, ¿no es cierto? Cuando vamos a tomar en cuenta a la parte literal, este va a ser el común con el menor exponente. Entonces tenemos A. Pero también podemos ver que la parte numérica también tienen algo en común, quiere decir que ambos son divisibles entre 12. Entonces lo que no es común, 24a entre 12a, 2, menos 12 entre 12 a 1, AB entre A se simplifica, es como si tuviéramos AB, aquí 12A, y aquí el 12. Entonces, estamos haciendo una operación auxiliar para entender. El 12 con el 12 se va, la A con la A. Muy bien, y nos queda B. Entonces, aquí tenemos menos B, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos a ver este ejemplo, 15x y negativo 15x cuadrado. Fácilmente nosotros podemos igual definir que el común acá es 5x. ¿Por qué? Porque ambos coeficientes son, o la parte numérica de cada término se puede dividir entre 5. Y bueno, la parte literal, tenemos x con el menor exponente. Pero ¿qué tal si no puedo identificar? Son cantidades mayores. ¿Qué debes hacer? Acudir al mínimo común múltiplo de los coeficientes. Y vamos a demostrar. Entonces tenemos el 10 y el 15. Y nos preguntamos, ¿no es cierto? Perdón, máximo común divisor, no mínimo común múltiplo. Estoy empleando mal estas dos terminologías. Sería el máximo común divisor. Para el máximo común divisor vamos a decir, o la pregunta a respondernos es, ¿ambos números son divisibles entre 2? No. ¿Entre 3? No. ¿Entre 5? Sí. ¿Qué es lo que buscamos? El factor común, ¿no es cierto? Igual. Entonces tenemos 10x entre 5x, 2, menos 15 entre 5 a 3. Tengo 2x, se queda una, ingresa otra. Muy bien, y así continuamos. Vamos a ver qué otro ejercicio más podemos resolver. Como en este ejercicio que tenemos 8a cubo menos 6a cuadrado.
la parte numérica, ambos son múltiplos del 2 o en otras palabras, ambos se pueden dividir entre 2. Entonces el factor común es 2 y luego la parte literal, una es a cubo y la otra es a cuadrado. Tienen en común a la letra A, pero debemos tomar para el factor común con el menor exponente. Entonces viene el primer término, 8 entre 2, a 4, a cubo entre a cuadrado, a menos 6 entre 2, a 3, a cuadrado entre a cuadrado es 1 y 1 por 3 es igual a 3, ¿no es cierto? Entonces, ahí. En este ejercicio en particular quiero explicarles lo siguiente. Aquí el caso es encontrar el factor común. Si nos dijera factorización, este ejercicio tendría un proceso un poquito más largo y otro resultado. Pero como nos dice aplicar solo el factor común, entonces aplicamos, ¿no es cierto? Tenemos 4bx. Lo que no es común dice a cubo menos 1. Y bueno, mencionaba de que aquí hay algo en particular. Si el enunciado o la instructiva fuera simplemente factorizar, o por otro lado también nos puede decir demostrar varios factores, ¿no es cierto? Este factor que he marcado con rojo, por si acaso, se llama diferencia de cubos y es otro caso de factorización que en un próximo contenido ya vamos a avanzar. Entonces, también es bueno saber que hay posibilidad de seguir factorizando, como vamos a ver algunos ejercicios, creo, en otros casos. En este ejercicio en particular, miren, tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Y estos podrían notarse igual, identificarse si hay algún otro caso, pero en particular, miren, aquí yo puedo trabajar factor común por agrupación, se podría ver la posibilidad, pero nos está pidiendo factor común, ya sea monomio o polinomio, ¿no? En este caso solamente vamos a ver el monomio. Lo común es 2x, pero lo que te quería expresar es lo siguiente, que esta expresión o esta adición, pues está desordenada. Siempre es importante igual, es una estrategia, ordenar la expresión. Y eso significa notar los exponentes y ordenarlos de manera descendente, en primer lugar, o ascendente también, ¿no? Podías haber puesto, si es ascendente, primero empezar con el 6x, luego más 2x cuadrado, más 8x cubo, menos 2x cuarta. O si fuera descendente, al revés, ¿no? Entonces, sería un primer paso. Pero vamos a ir, por la falta de espacio, también directamente a trabajar el factor común solamente, ya que también es válido. 12x cuadrado entre 2x, x, más, porque 2 entre 2 hace 1, hay 2x, se queda una, ingresa otra, decimos, ¿no? En otras palabras, más 6 entre 2 a 3, más 8 entre 2, 4x cuadrado, menos 2 entre 2, 6x cubo. Y aquí igual nos podemos dar cuenta. Observa los exponentes 3, 2, 1 y 0, ¿no? Entonces, podíamos haber ordenado. Pero es suficiente con que hayamos factorizado o encontrado el factor común, ya hemos cumplido. Y para el último, tenemos factor común. Tenemos 10, 12, 18, 16. Todos son múltiplos del 2. Entonces, tenemos 2. P con el menor exponente, que en este caso, miren, hay 5, 4, 3, 2, sería P cuadrado. Y la Q también con el menor exponente. Hay 3, 2, 3, 4, entonces el menor exponente sería el 2. Lo que no es común ingresa al paréntesis. 10 entre 2 a 5. P cuadrado se queda, hay 3 Qs, se quedan 2, ingresa 1. Más 7. P menos 9 P cuadrado Q menos 16 entre 2, 8 P cubo Q cuadrado. Muy importante también
mencionarles la cantidad de términos que había en la expresión, en el factor común, y dentro del paréntesis se mantiene la misma cantidad. Si eran 2 términos, dentro del paréntesis también tiene que haber 2 términos. Acá son 1, 2, 3, 4 términos. Dentro del paréntesis también tiene que identificarse los 4 términos. 1, 2, 3, 4. Tenemos este otro caso cuando hay fracciones. De igual modo, para el factor común de fracciones, cuando la parte del coeficiente o la parte numérica son fracciones, analizamos numerador y analizamos denominador. En el numerador tenemos el 3 y el 8. ¿Tienen algo en común? No. En el denominador tienen el 4 y el 9. ¿Tienen algo en común? Tampoco. Entonces la parte numérica no tiene algo en común, pero sí la parte literal. En este caso es X y Y. Lo que no es común entra 3/4 X menos 8/9 Y. Reforzaremos con este siguiente ejercicio también. Voy a tener cuidado de escribirlo aquí abajo. Dice, observen, igual, veamos si la parte fraccionaria, que es la parte numérica que es fraccionaria, en este caso tiene algo en común. Numeradores, 1, 1, 1, 1. No importa, si solamente fuera eso el común, no se lo anota, ¿verdad? Denominadores, 2, 4, 8, 16. Todos son múltiplos del 2. Quiere decir entonces que la fracción común, el factor común numérico, es 1/2. Vamos a la parte literal. A cuadrado, B cuadrado, menor exponente. Entonces, ¿qué va a ingresar? Lo mismo. 1/2 entre 1/2 es igual a 1. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Dices 1/2 dividido entre 1/2. Cuando es una división se debe convertir a una multiplicación y el divisor se tiene que invertir, ¿no es cierto? Ahora, antes de multiplicar se tiene que simplificar y tenemos 1. Entonces, el coeficiente es 1. Veamos la parte literal. A cuadrado se queda B cubo entre B cuadrado, ingresa una B. Más, voy a nuevamente explicar este factor común, cómo se trabaja con fracciones cuando el coeficiente son fracciones. 1/4 dividido entre 1/2. ¿Qué tenemos? 1/4 dividido entre 1/2. Entonces, la división se convierte en una multiplicación cuando el divisor se invierte, ¿no es cierto? Entonces, antes de multiplicar hay que ver la posibilidad de simplificar. En este caso se puede simplificar y esto es igual a 1/2. Quiere decir que 1/4 dividido entre 1/2 es igual a 1/2 también, ¿no es cierto? Ahora, la parte literal es A, B cuadrado. Siguiente término, menos 1/8 dividido entre 1/2. Lo mismo, 1/8 dividido entre 1/2. Cuidado que estés colocando al revés, 1/2 dividido entre 1/8. El resultado también va a ser distinto, ¿ya? Entonces, 1/8 dividido entre 1/2, esto se convierte en una multiplicación cuando el divisor se invierte, ¿no? Entonces, invertimos, simplificamos y ¿qué tenemos? 1/4. Entonces, esto es igual a 1/4. A cuadrado se queda, B quinto, se quedan 2 B's, entra B al cubo. Más lo mismo, 1/16 dividido entre 1/2. Entonces, ¿qué tenemos? 1/16. La división es entre 1/2. Entonces, tengo 1/16 por 2/1. Simplificamos y nos queda 1/8. Entonces, es 1/8 a cuadrado. B cuadrado se queda, entonces finalizamos acá. Veamos, quiero igual reforzar y explicar nuevamente con este ejercicio en particular que pertenece a la página 53, la actividad 1, el ejercicio 22, resolver mediante el factor común. Entonces, veamos, ¿cuál es el factor común de las partes numéricas, que en este caso son fraccionarias? Nos fijamos solamente en numerador, 4, 12, 8, 16, todos son múltiplos del 4, entonces es un común. Luego abajo en el denominador tenemos 35, 5, 15 y 25, entonces todos son múltiplos del 5, quiere decir que se pueden dividir entre 5. La parte literal tienen en común la A y la B con el menor exponente, hay distintos exponentes, pero aquí vamos a tomar con el menor exponente que sería A y B. Y todo lo que no es común va a ingresar al paréntesis, ¿no es cierto? Entonces tenemos
Tenemos 4/35 dividido entre 4/5. Si yo hago la división, te voy a demostrar enseguida con una operación auxiliar mediante fracciones, voy a llegar al mismo resultado. Pero igual podemos hacer la parte numérica, numerador entre numerador y denominador entre denominador, ¿ya? 4 entre 4 es a 1. 35 entre 5 es a 7. Quiere decir que 4/35. Aquí voy a hacer otra vez la operación auxiliar. Te voy a demostrar. Demostraremos una operación auxiliar. Tenemos 4/35 dividido entre 4/5. Nosotros ya lo hemos hecho de manera directa, pero aquí vamos a demostrar si hiciéramos con el proceso de la división de fracciones. Tengo 4/35, la división se convierte en una multiplicación y el divisor se tiene que invertir. Entonces, antes de multiplicar, ¿qué hacemos? Simplificamos, ¿verdad? A ver. Vamos a simplificar con otro color para que no se borre. Entonces, 4 con 4 se va. Y 5 con 35 igual vamos a sacar quintas. Aquí es 1 y aquí es 7. Por lo que, de igual modo, el proceso es 1 por 1, 1. 7 por 1, 7. Y llegamos al mismo cociente o al mismo resultado para el factor común. Entonces, tengo otra estrategia que te estoy explicando. Aquí tengo a menos 2 entre 4 a 3, 5 entre 5 a 1. Cuando el denominador es 1, nosotros sabemos que este simplemente es un número entero, ¿no? No se escribe, se sobreentiende cuando el denominador es 1. Entonces tenemos aquí 3, AB entre AB, se queda 1 por 3, 3, ¿no? Más 8 entre 4 a 2, 15 entre 5 a 3. A cuadrado se queda 1, ingresa otra. B cubo se queda 1, ingresa 2. Menos 16 entre 4 a 4 y 25 entre 5 a 5. A cubo B entre AB es igual a A cuadrado. Y este es el resultado. Entonces, acá en el ejercicio teníamos o vamos a copiar. Luego ya iniciamos con ejercicios que plantean factorizar gracias al factor común por agrupación. Ya está identificado cuál es el común, el factor común polinomio en primer caso, ¿no? Después vamos a hacer el factor común por agrupación. Entonces tenemos aquí el factor común polinomio, que sería, y lo que está identificado entre paréntesis es exactamente igual, quiere decir que ese es nuestro factor común polinomio. Y lo que no es común va a ingresar, habíamos dicho, o trataremos de utilizar otro signo de agrupación, también puede ser paréntesis. Entonces viene el primer término, se queda x más 1 e ingresa a, más, viene el segundo término, se queda x más 1, se tiene que quedar el factor común polinomio, van a ser más de un dígito, más de un término, ¿ves? 2, 3, dependiendo, más b. Vamos a reforzar también este ejercicio en particular de factor común polinomio. Entonces vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar primeramente acá como una operación auxiliar para luego recién escribir el resultado. ¿Por qué? Observa, el factor común polinomio es este. Porque el otro tiene 2x menos 5 y acá en cambio en el primer término es 2x más 3. Entonces vamos a decir 3 menos r, 3 menos r, y lo que no es común va a entrar al paréntesis. Entonces, ¿qué va a entrar? Viene el primer término, deja 3 menos r y entra 2x más 3. Más 3. Luego viene el segundo término. El segundo término, por si acaso, es todo esto, ¿no es cierto? Dice menos. Entonces, ¿qué significa ese signo negativo? Que va a cambiar a los siguientes términos. Por ejemplo, viene el segundo término, se queda 3 menos r y entra
2x menos 5. Si lo coloco así tal y como está, va a estar mal. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo negativo que va a afectar a todo esto. Entonces, por eso, cuando hay polinomios también, debemos utilizar signos de agrupación. Entonces, el proceso a seguir, pues, es este. Voy a seguir acá. Dices 3 menos r, y entre corchetes está 2x más 3. Este signo negativo les ordena cambiar de signo. Negativo 2x, negativo por negativo, positivo 5. ¿Ese es el resultado? Aún no. ¿Por qué? Te voy a explicar. Y tenemos el siguiente análisis. Entonces va a ser 3 menos r por, y lo que está dentro del corchete, voy a colocarlo igual con otro color, va a ser, o hay términos semejantes. Analicemos este con este y son exactamente elementos opuestos, ¿no es cierto? Entonces, al ser elementos opuestos, se convierten en 0 y el 0 en la adición es el elemento neutro, no afecta. Y lo único que nos queda es positivo 3 y positivo 5 se hace positivo 8. Entonces, acá debería estar positivo 8. Voy a volver a escribirlo acá. Esto es igual. Entonces, 3 menos r, perdón. Ponemos con color negro. 3 menos r. Y entre corchetes queda el positivo 8. Cuando es un solo término dentro de un signo de agrupación, pues este lo podemos escribir adelante. Y no hay necesidad del signo de agrupación. Entonces va a ser 8 por 3 menos r, el resultado de este ejercicio. Necesitaba un proceso. Vamos a demostrar también el ejercicio número 31 como una operación auxiliar o un proceso auxiliar en la siguiente hoja. Y pues que en realidad este ejercicio es sencillo que el 32, además, que acabamos de explicarlo. Veamos, continuamos. Entonces, vamos a identificar el primer paso al factor común, ¿no es cierto? En este caso es polinomio. ¿Por qué? Porque está dentro de los paréntesis. Tenemos a menos 1, el factor común. Y lo que no es común, vamos a ingresar en este otro signo de agrupación. Entonces, viene el primer término, a más 1 por a menos 1 es el primer término. Se queda a menos 1, que sería el factor común polinomio, e ingresa a más 1. Viene el segundo término, es a menos 1, se queda, y negativo 2 ingresa. En este caso no voy a colocar entre paréntesis porque es un solo término, ¿no es cierto? Esto es del segundo término. Entonces, el resultado que todavía hay que factorizar en el segundo factor. No factorizar, perdón. Que hay que resolver en el segundo factor. ¿Qué hay en el segundo factor? A más 1 menos 2. Hay términos semejantes. Entonces la respuesta es A más 1 menos 2. Son signos distintos, se restan términos semejantes. En este caso son términos independientes y es negativo 1. Signos distintos, se resta y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Y esta sería la respuesta. Vamos a escribirlo. Ahora vamos a trabajar la resolución de estos, o la factorización de estos ejercicios, pero a través del factor común por agrupación. En este caso, en este tipo de ejercicios, necesariamente hay que realizar un proceso. Vamos a empezar por el primer ejercicio, resolviéndolo de esta manera. Entonces, como su nombre lo indica, vamos a factorizar por agrupación el factor común. Entonces, hay que agrupar términos que nos permiten encontrar algo en común. En este caso está sencillito. Vamos a factorizar el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. En el primero tenemos lo común, que va a ser A, y lo que no es común, A más B.
¿cierto? Del segundo dice más, lo común del tercer y cuarto término es la X. Lo que no es común es A más B, ¿no es cierto? Ahora, fácilmente podemos identificar, el primer paso era agrupar términos que permitan encontrar algo en común y aplicar el factor común, y el siguiente paso es aplicar el factor común polinomio. En el primero, factor común monomio y luego factor común polinomio. El factor común polinomio es exactamente esto, donde nos dice que el común polinomio es A más B y lo que no es común sería A más X. Entonces, vamos a responder al primer ejercicio, que sería igual A más B por A más X, ¿no es cierto? Vamos a nuevamente reforzar con este segundo ejercicio, que claramente nos indica factorizar por el factor común por agrupación, ¿no es cierto? Entonces, también habíamos mencionado en nuestra clase del contenido de factor común por agrupación que debíamos tomar en cuenta que la cantidad de términos tiene que ser un número par. Porque son 4 términos, es un número par, ¿no? Porque nos permite agrupar de manera, pues, que no sobre ningún término. Entonces, vamos a agrupar en este caso. Observen, podemos agrupar el primer y segundo término porque tienen en común la A, y el segundo y tercer término porque tienen en común, en este caso, el 5 y el 10, o también podías, que es la parte numérica, o también podías agrupar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Tú ya sabes que no hay ningún problema, llegamos al mismo resultado. Entonces, voy a utilizar un color en este caso y voy a decir, de estos dos, el factor común es A, y lo que no es común es B menos 2. En cambio, de esta otra agrupación, el factor común es 5. Y lo que no es común es 5B, entra 5 entre 5 a 1, entra B. Pero la B tiene que ser positiva por la primera agrupación. En cambio, acá va a ser negativa. Por esa razón hay la necesidad de factorizar el signo también, ¿no? Entonces, negativo entre negativo, positivo, ya se va a convertir en positivo. 5 entre 5 a 1, B. Este positivo 10 se está factorizando el signo, entonces va a cambiar a negativo. 10 entre 5 a 2. Entonces, el primer paso, agrupar términos que tengan algo en común. Segundo paso, aplicar factor común monomio. Y tercer paso, que sería el siguiente, donde vamos a aplicar el factor común polinomio, que en este caso es B menos 2, el factor común polinomio. Y lo que no es común, A menos 5. También queremos reforzar el ejercicio número 5 y analizaremos, por favor, en este caso sucede lo siguiente. Ya no puedo agrupar el primer y segundo término. ¿Por qué? Porque no tienen nada en común, pero sí observa que puedo agrupar este con este y el primer con el último término. El segundo con el tercer término tienen en común b cuadrado y en el primer y último término tienen en común 3a, ¿no es cierto? Entonces eso nos facilita. Vamos a decir, voy a volverlo a reordenar aplicando la propiedad conmutativa, menos 6ax, luego menos b cuadrado más 2b cuadrado x. Agrupamos, ¿no es cierto? Aplicamos el factor común monomio en el primer y segundo término, que sería 3a. ¿Qué es lo que no es común? Entra 1 menos 2x. Veamos en esta segunda agrupación, el factor común es b cuadrado. ¿Qué es lo que va a entrar? El primero ya es negativo, entonces ahí tiene que ser positivo, entonces hay la necesidad de factorizar también el signo. Entonces vamos a decir, negativo b cuadrado entre negativo se va a convertir en positivo, b cuadrado entre b cuadrado e ingresa 1, ¿no
¿no es cierto? Positivo 2b cuadrado x por este negativo que estamos factorizando se convierte en negativo 2 entre 1 a 2, b cuadrado se queda e ingresa x. Ahora aplicamos el factor común polinomio, que sería lo que ya está identificado entre los paréntesis. Entonces tenemos 1 menos 2x, el factor común polinomio, y lo que no es común, 3a menos b cuadrado. Entonces se pueden ayudar para los siguientes ejercicios de la misma forma en que les expliqué.